tardes, por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Hipócritas, basta de mentes estólidas que nos quieren mandar. Levantemos para siempre la espalda, destrocemos el látigo que nos quiere marcar. Campesino, por tu propia tierra, obrero, por tu propia fábrica, estudiante, por tu propia idea, busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Bien, Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Y hay que hablar de Brasil. En Brasil se inauguran hoy las Olimpiadas, en la más importante competencia deportiva de la humanidad. Previamente, hace 2 o 3 años, se celebró también en Brasil, se realizó el Mundial de Fútbol, que fue muy controversial, porque ya apuntaba a la crisis económica de profundidad, dado que Brasil, que se había beneficiado mucho en su expansión capitalista con el crecimiento de las potencias emergentes y especialmente de China, de India, entró en un periodo de descrecimiento y de crisis, y se entendió que el gobierno de Lula estaba invirtiendo demasiado dinero en las instalaciones del Mundial de Fútbol y en todo lo que era el Mundial de Fútbol. Y eso dio lugar también a reacciones por las insuficiencias que había en materia de salud, de educación, de los jóvenes brasileños y las jóvenes brasileñas que salieron a la calle. Ahí comienza a debilitarse en grande el régimen progresista de Brasil, encabezado por Lula, luego seguido por Dilma Rousseff. Ellos comparten ese momento, ese periodo. Y Dilma opta por un conjunto de ajustes económicos de tipo neoliberal drástico que agravan el proceso de erosión de la popularidad del régimen. Ella hereda déficits importantes del gobierno de Lula y en lugar de aplicar políticas alternativas que protegieran a los sectores populares, a la clase obrera, al campesinado, opta por las recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y exprime niveles de vida en cierta medida holgados que tenían una parte de los sectores de los trabajadores y otros muy precarios, pero que habían mejorado su condición de vida durante todo el régimen de Lula. Ahí comienza la gran crisis que aprovecha junto con el tema corrupción, es decir,
Dilma hereda una corrupción de Estado muy grande que tiene complicidades muy fuertes en toda la clase política, llamada clase política brasileña, y especialmente en la dirección del PT, el propio Lula, con el tema de Odebrecht, que toca a la República Dominicana, con lo de Punta Catalina y otras inversiones. Todo eso debilita enormemente el llamado progresismo brasileño. Y ahora la derecha se ha cebado en eso, ahora digo, de un tiempo, de unos meses para acá, ha dado un golpe, lo que dicen un golpe suave, es un golpe no caliente, no militar, de carácter parlamentario, de derecha, de extrema derecha, por un bandido que es el que encabeza el gobierno de Brasil, Temer. Es decir, el llamado remedio es peor que la propia enfermedad. Esa es la realidad de Brasil en este momento. Brasil va camino a hacer lo que a que sucede en Brasil lo que está sucediendo en Argentina con Macri. Y medidas drásticas también que van a profundizar en lo que se llama el neoliberalismo duro y el proceso de empobrecimiento de la población brasileña o de gran parte de la población brasileña. Es decir, lo conquistado está siendo mellado, está siendo menguado. En ese contexto en que se celebran las Olimpiadas y resultan ser unas Olimpiadas donde concurre lo político con mucha fuerza. Dilma y Lula hábilmente dicen no vamos a la conmemoración. Temer es el presidente y tiene que ir, y se expone a un gran abucheo porque sin duda alguna ha crecido el movimiento que ha entendido que hay un grado de injusticia alto en el desplazamiento de Dilma, que no tiene que ver con la corrupción, que comete un error en el manejo presupuestario de traspasar suma del presupuesto sin la debida legalidad, pero que no implican corrupción personal, y que la gente ha entendido que hay un golpe contra la presidenta legítima de Brasil, y todo esto está en las calles. Está en las calles brasileñas, no solo en Río. Río también es una ciudad muy combativa, y naturalmente se va a expresar esta noche en Brasil también ese sentimiento contra el nuevo régimen brasileño, un régimen de derecha, prácticamente de extrema derecha, que se constituye en una amenaza para Brasil de mucho mayor dimensión que lo que pudieron ser los equívocos cometidos por el propio Lula y por la propia Dilma en el ejercicio de la presidencia de Brasil en tiempos recientes. Es decir, sin lugar a duda hubo una mejoría de las condiciones de vida de ese pueblo, que se están deteriorando cada vez más, y que no es la derecha, mucho menos la extrema derecha, la que va a superar esa tendencia. Lo que necesita Brasil es profundizar los cambios en el sentido antineoliberal, en el sentido anticapitalista, en el sentido antiimperialista, que debió ser el tono fundamental de los periodos anteriores. Pausamos y volvemos con ustedes. Tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas
que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fue aprendiendo poco a poco a querer a los demás. Por los humildes, madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan y me hiciste que le diera. Tantas veces que dijimos aquí que el PRM era más de lo mismo y que eso venía de un PRD corrompido, ya con políticas neoliberales, controlado por una partidocracia dividida y que no iba a dar ningún producto diferente. Pues ayer se anunció la salida de Juan TH del PRM. Juan TH fue PRDista durante mucho tiempo después de haber sido de izquierda y de haberse comprometido mucho con el PRM recientemente en la campaña electoral. Pues Juan TH ya reconoce que eso es igual a toda esa porquería. Y hay hechos muy recientes que lo revelan. Yo hablaba de cómo en lugar de a Winton Arnaud, un joven político, ratifican como vocero, o ponen como vocero al amigo Pacheco, ¿no? Que es parte de ese tigueraje, en el peor sentido de la palabra de tigueraje. Ese es el tigueraje que domina el PRM y el que lo está dominando en todas las alcaldías disponibles y en todas las iniciativas del Congreso. Ahí están mezclados y actúan igualito, aumentándose los presupuestos, haciendo leyes para ellos, buscando privilegios, robándole al Estado, los PRM y los PLD y los reformistas. Ahora son guates de los balagueristas y están por aliados los balagueristas en una aventura para rompiendo lo que ellos llamaban de que las reglas de oro, que era las reglas de un reparto. Decir, bueno, tú saliste alcalde, pues tú tienes también el presidente del Consejo de Regidores. Ahora el PRM y el PRCC decidieron no respetar las reglas de oro porque ellos piensan que pueden obtener más compitiendo en todas partes. Eso también está por verse porque la capacidad de soborno, yo lo decía ayer, del PLD es muy grande y entonces le puede salir el tiro por la culata al PRM. Pero en fin de cuentas lo que hay ahí es un pleito voraz por el presupuesto de los ayuntamientos, por el poder en los ayuntamientos. Son cáscaras de un mismo palo. No hay manera de que eso esas conductas se modifiquen en esas partidocracias. Y todo ese sistema está absolutamente corrompido, el sistema de partido. Incluso en lo que no se han corrompido, se están conservadurizando tanto, se hacen tan conservadores que tienen una tendencia peligrosa. Y ahí está el tema de los pactos, ¿no? Como el PRM volvió otra vez a la política de los pactos, porque en fin de cuentas yo decía, y eso es una palabra que viene bien, que el PRM es funcional a la dictadura PLD. Es decir, yo no sé cuáles son los vasos comunicantes exactamente por dónde están los financiamientos, pero es muy curioso que el PRM termina siempre haciéndole el juego al gobierno de que como oposición. Entonces es una oposición complaciente, es una oposición pusilánime, es una oposición funcional al orden establecido. Otra que es mucho más crítica, más diferenciada, como es el caso de AP, de Alianza País, de Guillermo Moreno, pues
yo pensaba que iban a reaccionar frente a estos resultados electorales y la imposición fraudulenta. ¿Y qué va? Están dispuestos a ir al diálogo agripiniano, porque esos son diálogos a pactos agripinianos, que son trampas. Ellos aceptan ir a las trampas que le tiende el gobierno, ¿no? Y entonces vienen, más ahora, todavía es peor ahora, porque hasta la trampa del pacto eléctrico, pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento, está en cuestión en este momento. Y tiene que estar en cuestión porque el que intente pactar con este gobierno o firma un pacto que le convenga al gobierno, con algunas concesiones a los otros, o no hay pacto. Porque los PLDistas en eso sí no se equivocan. Esos tipos son cuchillas y saben lo que quieren. Ellos se han corrompido en el poder y quieren ampliar las posibilidades de enriquecimiento en un poder corrompido. No, pausamos por el momento y volvemos con ustedes con algo del pacto eléctrico y más allá. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Antes de entrar en el tema, debo comunicarle con mucha pena, con mucho pesar, del fallecimiento anoche del compañero, del camarada Pedro Juan Persia, uno de los dirigentes históricos desde los años 60 del Partido Comunista Dominicano, militante, dirigente durante muchos años de Santiago de los Caballeros, pero luego vino aquí a vivir en la capital. Pedro Juan fue siempre un sobreviviente frente a problemas muy serios de salud, porque nació con una enfermedad congénita del corazón y esta fue la cuarta operación, la que le hicieron en estos días. Y no sobrevivió a ella por un problema de no reacción del cerebro. Muere en la noche de anoche. Y mañana en la funeraria Blandino en Santiago, desde las 6 de la tarde va a estar su cuerpo en la funeraria Blandino, ahí pegado al cementerio municipal. Y será enterrado mañana después de las 2 de la tarde en el nuevo cementerio de Santiago, que está en la circunvalación camino a Licey al medio. Así que esta noche y mañana los amigos y amigas de Juan Persia, los camaradas de siempre, una persona sumamente valiosa, van a tener la oportunidad de participar junto a su familia de este momento triste, pero que al mismo tiempo debe dar lugar a orgullo, porque fue una persona de mucha valía, de mucha integridad, que peleó en condiciones sumamente difíciles en la vida y en la política, del lado siempre de las ideas del socialismo. Bueno, el pacto eléctrico parece que está haciendo agua. Hay una reacción de una parte de los movimientos sociales donde hay determinadas influencias opositoras, porque el gobierno está haciendo una trampa. Ellos le están reclamando transparencia. Este régimen no es un régimen de transparencia, que no se hagan ilusiones. Siento a veces en las críticas que le hacen al gobierno también concesiones indebidas al sector privado. El gobierno va a terminar entendiéndose con el sector privado y dejando enganchado todo lo que es reclamos de importancia que favorezca a la sociedad y al pueblo dominicano. No va a haber pacto eléctrico, no puede haberlo además con los beneficiarios de la privatización, que pueda resultar un pacto eléctrico favorable al pueblo dominicano. Ahí no hay de otra que desprivatizar, recuperar el carácter social, público del sistema energético nacional, del sistema eléctrico nacional. Es decir, lo que fue privatizado y sigue privado, hay que recuperarlo para que sea público y social. Y digo social porque no debe ser simplemente público, porque debe tener un control social, no como antes.
Y lo que se privatizó y se le devolvió después al Estado en condiciones onerosísimas para el Estado, como fueron la distribuidora, porque eso fue una gran trampa, un gran engaño, como el descuartizamiento de ese sector en el sector de transmisión, en el sector de distribución, en el sector de generación, quitándole el carácter de complejo articulado, fraccionándolo, desguazándolo, es lo que da pie a todo esto, y eso no lo va a resolver un pacto en el que estén preeminentemente un gobierno como este y los empresarios. Así que despintémonos de eso. Los pactos con este gobierno son pactos altamente perjudiciales. Nos tenemos que despedir por esta semana laborable. Vamos a estar el lunes con ustedes y de nuevo lo llamamos sobre todo a los amigos y amigas de Santiago de los Caballeros a que acompañen los familiares y la memoria del compañero Pedro Juan Persia. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.